¿Qué tal, queridos amigos? Siguen sucediendo cosas muy, pero muy extrañas en nuestro país. Pareciera que hemos abordado aquella nave especial, aquel automóvil especial que nos conducía no al futuro, sino que nos conduce al pasado, volver al pasado. La reforma energética propuesta por Andrés Manuel López Obrador es absolutamente retrógrada. No tiene sentido. Hagamos un poquito de historia. En los años 60 del siglo pasado, el presidente Adolfo López Mateos, en un acto revolucionario, estatizó la industria eléctrica que estaba en poder de empresas multinacionales que abusaban de los recursos naturales de nuestro país. Poco a poco, aquel acto de nacionalización fue perdiendo vigencia, fue perdiendo objetivos, perspectivas, y comenzó dentro de lo que se llama neoliberalismo una entrega paulatina a la empresa privada para el uso de los necesarios insumos para hacer electricidad. Entre estas propuestas de la industria privada estaba precisamente la de convertir la electricidad en más renovable y sobre todo menos contaminante. Por ejemplo, a través de la energía solar. Ya en muchos lugares existe la energía solar. En esta casa de ustedes yo uso energía solar, afortunadamente. El gas lo utilizo muy pocas veces, únicamente para cuestiones de la cocina y cuestiones así. Pero el resto lo utilizo como energía solar. Y aquí donde vivo no es un lugar precisamente que esté muy desarrollado. Simple y sencillamente, se ha tomado con mayor inteligencia y con mayor calidad de vida el hecho de evitar contaminar absurdamente. La reforma energética de AMLO tiende precisamente a lo contrario. Va a utilizar para generar energía el combustóleo, que generalmente ya era un producto que estaba en desuso, que estaba destinado ya a desaparecer. ¿Qué es el combustóleo? Es el residuo que queda cuando se refina petróleo. Los residuos que luego al quemarse generan una humareda negra terrible, pueden generar energía a un alto costo. Fíjense, estuve investigando el tema de los costos de la generación de energía y me encontré con que 1 megawatt-hora, o sea, por hora, de combustóleo, del residuo del petróleo, cuesta $138. Nada más que $138. Si se pusieran celdas solares para generar energía, ese mismo megawatt-hora nos costaría $67. Y si se utilizara la energía eólica, la de los grandes molinos de viento aerodinámicos, por decirlo de alguna manera, que ya pueblan prácticamente todos los rincones del mundo civilizado. En Europa, por ejemplo, se ve con mucha frecuencia los campos de energía eólica que generan electricidad gracias al viento. Por eso se llaman eólicos. Y esta energía, el megawatt-hora, saldría en $66, es lo más barato. Sin embargo, alegan los sabios de la Cuarta Transformación que lo que es costoso es el mantenimiento de los molinos eólicos, el mantenimiento de las celdas solares, y que es mejor agarrarse del desperdicio de la refinación de petróleo para generar energía. Esto es un absurdo, porque
El otro contenido para lograr producir energía es el carbón. Y en el carbón tenemos pues un hecho innegable. En el mundo la tendencia es a evitar el consumo de carbón, porque el carbón sencillamente contamina como ningún otro elemento al medio ambiente. Lo contamina de una manera feroz. Pero resulta que dentro de la cuarta transformación hay personajes que tienen mucha liga con la industria del carbón. Por ejemplo, Armando Guadiana Tijerina, quien aspira a ser gobernador de Coahuila cuando llegue el momento y que ahora es candidato a la alcaldía de Saltillo, la capital. Ya dejó el Senado de la República. Un individuo que ha estado o estuvo 43 años dentro del PRI y que es morenista desde 2017 a la vera de López Obrador. Antes estuvo brevemente en el PRD, en donde también buscó candidatearse y no le fue muy bien en esa primera aparición. Ya como candidato a gobernador de Coahuila, tiempo después, resultó que logró levantar una importante polvareda, aprovechando, claro, el efecto López Obrador. Aunque no ganó, ya le dio presencia a Morena en Coahuila y es en este momento el más viable candidato aspirante al gobierno de Coahuila, en donde no ha habido alternancia. Es uno de los estados, Coahuila, de los 5 estados en donde no se ha dado alternancia alguna desde que comenzó este revoltijo de partidos. Pues bien, Guadiana es uno de los llamados reyes del carbón y sus nexos con el sujeto miserable que dirige la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, son muy estrechos. Y este es uno de los factores, el compadrazgo, el hecho de las amistades cercanas, de los compromisos soterrados. Nadie contesta, por ejemplo, qué es lo que le debe Andrés Manuel al señor Bartlett para sostenerlo contra la opinión mayoritaria del pueblo de México. Yo no veo que haya defensores de Bartlett más que los cercanos que se están nutriendo precisamente de los negocios que les permite hacer el director de la Comisión Federal de Electricidad, una de las industrias que está obviamente dentro de la reglamentación nueva de esta ley de la industria eléctrica. Entonces, si nos vamos a ir a los compadrazgos, si nos vamos a ir a la supuesta baratura, por decirlo de algún modo, pues entonces tendremos que usar combustóleo y carbón. Pero el combustóleo es carísimo, a pesar de que son residuos del petróleo. El carbón no lo es. Entonces ahí se balancean. Pero el hecho es que todo apunta a que lo que sí va a traer la reforma energética de AMLO es precisamente una mayor carestía en el consumo de la electricidad y obviamente también como derivación en las gasolinas. Vamos a tener gasolinas más caras bajo el pretexto de que, por ejemplo, hoy se anuncia que hay una subida espectacular en el costo de la gasolina en los Estados Unidos por el desabasto que ha habido en los últimos días con motivo de los incidentes en Texas y en otras entidades de la Unión Americana. Llegó a subir a $3. Y esto pues es verdaderamente penoso. Resulta que estamos ya hablando de que el petróleo y la gasolina en los Estados Unidos ha aumentado considerablemente su costo. Aunque en Estados Unidos no se venden litros, eso lo sabemos bien.
Pero aún así, resulta carísimo, carísimo el pensar que se van a pagar $3 por la gasolina en los Estados Unidos. Todo esto parte de la reforma energética. Lo que hubiéramos aplaudido en el año 60, hace ya 61 años, pues no lo aplaudimos ahora, porque no se trata de estatizar para el bien de la nación una nueva estatización de la electricidad, sino se trata de que el gobierno de México prácticamente le ha cerrado las puertas a los capitales del exterior que están pues reculando. Y México no está en este momento capacitado para afrontar la pérdida de las inversiones del exterior. Esto es algo doloroso, pero cierto. Y además se enfrentó ya a algunas de las compañías, de las empresas españolas, Iberdrola, Repsol, que proveen de gas a nuestro país, de gasolina. Entonces, ahí comienza un conflicto, muy al estilo de las estatizaciones que hizo Hugo Chávez y que causaron un aislamiento profundo en Venezuela. Esto es algo que tenemos que decir. Yo no condeno todo lo que haya ocurrido en Venezuela, porque además los venezolanos sabrán cuándo sacudirse a esa dictadura que existe por allá y que también acoge a López Obrador. Lo que me importa es el bolsillo de los mexicanos y me importa mucho lo que está pasando en nuestro país ante la cerrazón brutal de unos cuantos funcionarios encabezados por Manuel Bartlett, que ya cuando menos debía estar cesado. Pero no, en México se aplaude a los que encarecen la vida, se les protege a todos los mafiosos que antes eran señalados como la mafia del poder, ahora se les acoge y se les abraza y se les besa, de acuerdo a la expresión del propio presidente, y se dejan correr los hechos. Es lamentable. La reforma energética es un viaje al pasado. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.